Buenos días. Seguimos adelante con el Salmo 34. Nos decía Roberto el domingo que este salmo es fruto de una etapa muy difícil en la vida del rey, del que sería más tarde rey David. Es cierto que él había recibido la unción de parte de Samuel y le había dicho que él era el que Dios había escogido para reemplazar a Saúl. Pero eso sería en el tiempo de Dios. Y obviamente este salmo es fruto de una experiencia en David muy triste, donde él decide huir para salvar su vida, comienza a mentir a una serie de personas, engaña al rey filisteo y termina finalmente escondido en el desierto, en una cueva, la cueva de Adulán, rodeado de hombres feroces, malvados y difíciles de manejar. Pero son años a través de los cuales David crece en la gracia, crece en confianza, crece en gratitud y crece en su relación personal con Dios. Hay otros 7 salmos que nos dicen que fueron escritos en circunstancias parecidas. Y hay quienes se han atrevido a colocarlos cronológicamente. En total, fruto de estas experiencias en el desierto, serían 8 salmos. Y nosotros vamos a mirar, si tenéis interés, en la cronología, aunque obviamente no lo dice la Biblia ni lo podemos afirmar con toda seguridad. El primero de ellos es el Salmo 7, donde dice que cantó al Señor este cántico acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Probablemente este Cus fuera un soldado de los de Saúl, uno de los que envía a matar a David cuando él estaba en su casa. No lo sabemos a ciencia cierta porque no aparece registrado en la historia del rey David. Luego tenemos el Salmo 59, donde dice, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Así que aquí él está recordando ese mismo evento, esa misma circunstancia. Luego estaría el Salmo 56, dice, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Así que él llega a los filisteos y comienza a comportarse como un loco cuando los filisteos le reconocen. Y entonces, para salvar su vida, él finge locura. Luego está el Salmo 34, que es cuando él ha mudado su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Así que este nombre, Abimelech, parece ser un nombre que se daba a los reyes filisteos, como podía ser el faraón egipcio o el César romano. Y así se les conocía, de modo tal que David, para salvar su vida, se finge loco y luego escribe este salmo tan especial. El siguiente salmo sería el 52, cuando dice que vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Doeg edomita estaba allí en la casa de los sacerdotes cuando David, huyendo de Saúl, llegó con algunos pocos hombres suyos y le dieron la espada de Goliat y el pan que los sacerdotes debían comer. Luego el Señor Jesús, muchos años después, utilizará esta situación de la vida de David y de sus hombres para contestar a los fariseos legalistas que se oponían a que los discípulos restregaran un poquito de trigo en el día de reposo. Para ellos eso era hacer un trabajo y estaban quebrantando la ley. Así que de algo negativo y de una situación muy amarga, David saca este salmo y más tarde el propio Jesús saca también una enseñanza. Esto es lo que parece hacer David a través de estas circunstancias negativas. Y esto es lo que nosotros debiéramos aprender también.
aun cuando nos equivocamos, aun cuando nos rebelamos contra Dios, aun cuando cometemos errores y nos alejamos de la voluntad de Dios, una vez que hemos vuelto a Él y recordamos las experiencias vividas, podemos percibir la misericordia, la gracia y el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, aún en medio de esas situaciones que nosotros mismos hemos provocado por nuestra rebeldía y nuestra dureza de corazón. Por eso más tarde Pablo dirá, ¿quién nos separará del amor de Dios? El siguiente salmo sería el Salmo 57, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Pues ahora ya está en el desierto. Ahora él está metido en una cueva y Saúl está yendo por un lado del monte y él está escondido en la cueva en el otro. Y finalmente Saúl entra en aquella cueva y David lo tiene al alcance de su espada para matarlo. Sin embargo, su temor de Dios le impide obedecer o seguir el consejo de sus soldados que le animaban a terminar con la vida de su enemigo. Luego tenemos el Salmo 142, que también dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y finalmente el Salmo 54, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Así que allí se movía él ayudando, libertando, comerciando con los aldeanos, pero unos de ellos decidieron traicionarle e ir a avisar a Saúl que David estaba allí para que viniese y lo matase. Así que todas estas circunstancias van dejando este ramillete de salmos preciosos, en medio de ellos algunos de angustia, otros de gratitud y otros de alabanza. Hay salmos que son lamentaciones verdaderamente, pero que están allí para nuestra enseñanza y para nuestra bendición. Así que David comienza este salmo diciendo, bendeciré al Señor de continuo, en todo tiempo. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí vemos un salmo que literariamente está organizado de una manera bellísima. Es un acróstico. Cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo y contiene dos líneas, dos frases. El Salmo conlleva varios paralelos con el Salmo 25, que también es un acróstico. Es decir, cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo por orden, pero a ambos salmos le falta una de las letras, que es la letra Bau, y los dos agregan el versículo al final que empieza con la palabra padá, que es la palabra redimir. Hay algunas palabras claves repetidas varias veces, como oír, escuchar, librar, temer a Dios, que Dios es bueno. También la palabra mal o la palabra maldad y la palabra justo. Y la verdad es que todo el arreglo del Salmo lo hace muy didáctico para que sea muy fácil de memorizar por aquellos que quieren aprenderlo. Es una hermosa combinación de adoración, de acción de gracias y de enseñanza de sabiduría. Ahora, esa decisión de bendecir al Señor. Esto es porque David tiene ubicadas bien sus prioridades. El cristiano tiene que decidir adorar a Dios y tiene que tomar una decisión definida, porque si no, las muchas preocupaciones, las muchas ocupaciones de la vida van a tomar ese precioso tiempo que él habría de dedicar a la adoración, pero como no se ha decidido y no ha hecho planes para llevarlo a cabo, las circunstancias de la vida le desvían de ese propósito. Ahora es una adoración verbal. Dice, esa alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, será mi canto, será mi poema, será mi conversación, será aquello que va a salir de mis labios y que voy a estar transmitiendo a otras personas. Y en ese sentido, esto será para bendecir a Dios. Ahora,
¿Qué es esta idea de bendecir? Porque Dios no necesita ser bendecido. Somos nosotros los que necesitamos la bendición de Dios. Bueno, en este sentido, bendecir a Dios es tener actitudes que llevan gozo al corazón de Dios. Cuando de mis labios salen palabras de alabanza, de adoración, de gratitud, y son escuchadas por otras personas, porque dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Esto es un testimonio público, no es algo íntimo y privado que guardo para mí. Abro mis labios para compartir mi fe, para bendecir el nombre del Señor, para hablar bien de Dios. Y cuando hablo bien de Dios, Dios es glorificado y mi alma se glorifica, no en colgarme medallas, sino en reconocer que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Él ha oído mi clamor, como vamos a leer precisamente en los versículos de hoy. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Estos 3 versículos, el 4 al 6, son preciosos. Buscar al Señor. El Salmo 103 dirá, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Allí tenemos al salmista, diríamos el espíritu impulsando al alma del salmista a bendecir el nombre del Señor. Es como si el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón generara en nosotros ese anhelo de buscar la presencia de Dios para declararle nuestro amor, para desplegar nuestros sentimientos como resultado de un acto voluntario, decidiéndonos a alabarle, decidiéndonos a estar en su presencia, a orar y buscar su rostro. Busqué al Señor y Él me oyó. Y la Biblia enfatiza mucho la búsqueda de Dios. Más tarde Dios dirá a través de uno de sus profetas menores, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Y Dios quiere ver en nosotros esa actitud del corazón. Los profetas condenaron a la gente del pueblo de Israel por no hacerlo e incluso a los líderes que no buscaban al Señor. Dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Y esta experiencia de confianza, de experimentar a Dios en nuestra vida, es algo que tenemos que saborear. No lo puede saborear otro por ti. Mi esposa suele hacer empanadillas argentinas deliciosas, mis nietos se las piden y hacen una fiesta cada vez que ella les da la sorpresa de que las ha preparado. También hace alfajores de maicena muy ricos que también tienen mucha fama y muchos hermanos le agradecen cuando ella los hace y no pueden faltar en los cumpleaños de ninguna de la familia. Ahora bien, cuando yo como una empanada o pruebo un alfajor, no me vale con que me digan los demás qué rica está esta empanada, qué bueno está este alfajor. Tengo que probarlo yo. Y querido amigo, amiga, en esta mañana, pruebas al Señor. ¿Has gustado al Señor? ¿Le has buscado, como dice el salmista, busqué al Señor? Gustad y ved, dice aquí, que es bueno el Señor, dichoso aquel que confía en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y esta es una promesa maravillosa, parecida a la del Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi oración escrita es, amado Padre, qué precioso es el testimonio de David en este salmo tan especial. Que como él sepamos nosotros también buscar tu rostro, clamar desde nuestra angustia y llegar a gustar tu bondad, la satisfacción de confiar en ti. Gracias por tus promesas que hoy
encontremos en ellas descanso y paz. En tu nombre, amén. Que Dios os bendiga. Seguimos mañana, si el Señor así lo permite. Manteneos bendecibles.